al brazo. Lo que vamos a tratar hoy con Nico es un poco de, nada, de explicar un poco cómo funciona el movimiento de brazo, explicar cuáles son las articulaciones claves que juegan papel en el movimiento, los músculos, y cómo podemos cuidarlos, ¿sí? Qué cosas tenemos que hacer para que no nos lastimemos, ¿sí? Y podamos estar saludables, fuertes y siempre creciendo. Nico, ¿querés arrancar vos? ¿O arranco yo? Estás muteado, Nico, creo. Ahí te Ahí desmuteé. está. Ok. Bueno, me presento para el que no me conoce. Me llamo Nicolás Analitro, soy el preparador físico de Vélez Béisbol. ¿Sí? Este, Siguiendo con las clínicas que estamos teniendo con la actividad, como dijo Marce recién, le vamos a presentar lo que es la prevención y el cuidado del brazo, que es fundamental y clave para nosotros, importantísimo. Que presten atención a unos cuantos contenidos que le vamos a brindar hoy. Vamos a tocar un poco lo que es esqueleto, ¿sí? La parte ósea, vamos a tocar la parte muscular, vamos a tocar la parte de biomecánica con un poco de movimiento, como para que vean, con algunas imágenes de lanzamientos, y vamos a terminar viendo algunas consideraciones que creemos que son importantes para que tengan en cuenta. Vamos a darle inicio. Como pueden ver, acá tenemos el esqueleto humano, visto de frente y visto de atrás, ¿sí? Con toda la cantidad de huesos que posee, y en este caso vamos a darle un énfasis importante a lo que es el hombro, ¿sí? Es una articulación que tiene mucha movilidad, entonces hay un montón de músculos que intervienen en esa estructura, es más importante empezar a detenernos ahí. Pero primero le queremos mostrar ¿sí? Marce, si querés una aclaración. Sí, bueno, el pitcher lo conocen todos, Verlander. Más que nada queríamos con Nico poner una imagen de un pitcher que tiene una mecánica bastante estándar, bastante limpia, nada raro, y para que vean más o menos o nos concentremos en lo que es la acción del brazo, ¿sí? Del brazo de lanzamiento, y los movimientos que hace. Nosotros ahora lo vamos a desconstruir, vamos a hablar de parte por parte cuáles son los movimientos que hace el brazo, cuáles son los movimientos que hace el hombro, cuáles son los movimientos que hace el codo y cuáles son los movimientos que hace el antebrazo. Para que podamos entender cómo es que funciona, ¿sí? Porque a veces hablamos del codo cuando en realidad estamos queriendo hablar del hombro, a veces no entendemos cómo funciona y es importante saber cómo funciona para justamente entrenar mejor. Ahí puse el puntero. Ok, arrancamos con los movimientos del hombro, ¿sí? El primer movimiento que vamos a mostrar es el de abducción y aducción. Abducción con B larga, ¿sí? Es cuando el codo se separa en la línea lateral del tronco, ¿sí? Se abre como si quisiera separarlo, ¿no? El movimiento de aducción sería el inverso, hacia adentro. Entonces ahí le mostramos el movimiento de abducción del hombro, cómo se abre. Hay otro tipo de abducción que se llama abducción horizontal, ¿sí? Es que el codo, una vez que está separado de la línea media del tronco, se va a dirigir hacia atrás, ¿sí? Y lo que le mostramos en este movimiento es el movimiento de flexión y extensión del hombro, ¿sí? En este caso, ¿sí? La parte anterior, ¿sí? Es esta, no sé si se me ve el puntero que se me traba a mí un poquito. Esta parte es la parte anterior, la parte de adelante. Acá podemos ver el esternón y las costillas, ¿sí? Donde vemos el deltoide, ¿sí? Cómo empuja hacia adelante el deltoide anterior, y vemos el deltoide posterior en azul, cómo empuja hacia atrás. Entonces, si va hacia adelante, se llama flexión de hombro, y si va hacia atrás, se llama extensión de hombro. Además, el movimiento de circunducción, ¿sí? Le agregamos lo que se llama rotación interna y rotación externa. En este caso, la chica, cuando lleva la palma hacia arriba, ¿sí? Como saludando, está haciendo una rotación externa del brazo, ¿sí?
del hombro, perdóname, del hombro. Lo que está haciendo es este movimiento hacia atrás, entonces rota de manera externa porque va hacia atrás, ¿sí? En cambio, cuando va hacia abajo, se llama rotación interna del hombro, ¿sí? Antes que Una avances, breve... gente, ¿se ve bien los GIFs? O sea, pusimos GIF para que estén animados y puedan ver los movimientos. ¿Se ven bien? Joya. Listo. Vamos, seguimos entonces. Seguimos entonces. Acá lo que podemos ver es una descripción anatómica, ¿sí? De los huesos que implican acá en la articulación. El húmero, que es el hueso del brazo, ¿sí? La diferencia entre brazo y antebrazo es que el brazo está antes del codo y el antebrazo está después del codo, llegando a la mano, en la porción distal. El húmero tiene una particularidad que tiene una extremidad, ¿sí? Con forma de cabeza, y esta cabeza, al ser redonda, le va a permitir, ¿sí? Incrustarse, ¿sí? En toda esta capacidad, ¿sí? Cóncava, que se llama cavidad glenoidea, donde le facilita el movimiento. El hueso que está acá, ¿sí? Es el hueso de la escápula, ¿sí? Con la apófisis coracoides que termina hacia adelante, ahora se la vamos a mostrar, y el acromion, ¿sí? Todo parte de la escápula. Lo último que resta definir es la clavícula, ¿sí? Que está en la parte superior. Todo esto forma la articulación del hombro. En esta imagen lo hemos separado, la cabeza del húmero, ¿sí? Como se inserta acá en la cavidad glenoidea, ¿sí? Y acá podemos ver bien lo que es el omóplato, ¿sí? El omóplato es el hueso que está acá atrás en la espalda, ¿sí? Es como si fuese unas alitas que se pueden ver, donde tiene una punta que va hacia adelante, ¿sí? Que es esta apófisis coracoide, ¿sí? Y un extremo que se llama acromion. ¿Sí? Acá lo que podemos ver es la inserción del bíceps con el tendón del bíceps. O sea, miren hasta dónde llega, por eso es importante trabajar también el bíceps, ¿no? Creo que también es importante resaltar acá, Nico, el tema del hombro, es que es una articulación muy móvil. O sea, como vieron recién, va hacia los lados, va hacia adelante, va hacia atrás. Y eso se lo permite lo que decía Nico, ¿no? El tema de que sea como en la cabeza del húmero moviéndose adentro, como si fuera una cápsula, de lo que es el numeral, y lo permite moverse en varias direcciones, ¿sí? No es la misma articulación que, por ejemplo, van a tener en el tobillo, que es solamente para adelante. Bueno, tal vez sí, un poco para Flexión, los lados extensión. también, No, no, no. pero Flexión, solo. extensión la del tobillo. Ok, claro. La O el del codo, por húmero, ejemplo, de flexión y extensión también. claro. Pero el brazo tiene el hombro tiene hacia varios lados. Es la articulación que más movilidad tiene. Por eso es tan importante el detalle. Perdón, me fui. Bueno, acá lo podemos ver desde atrás un poquito, ¿no? Más o menos como se ve. Bueno, el trapecio, el omóplato, en este sentido acá los tendría que estar tapando. Se dibuja acá la cabeza del húmero, pero para meramente gráfico, ¿sí? Pero acá en realidad lo tendría que estar tapando. Este sería la apófisis coracoide, este sería el acromion, y acá está la clavícula. Bueno, Nico, ¿me corregís ahí? Volvés un poco a la de atrás. A mí también, yo a veces como que el otro día estaba leyendo que hay tres articulaciones, digamos, sí, tres articulaciones. Una que es la de la cabeza glenumeral, digamos. Otra que es donde está la unión de lo que pusiste vos ahí, creo del que el acromion con la acromion, claro. clavícula. Y el otro es la Acromion y clavícula clavícula. con el esternón que permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás también. Bueno, está bien, sí. En Sí, realidad ¿no? esa es la articulación de la clavícula. Claro. No tiene tanto movimiento, pero sí, nos estaríamos extendiendo un poco más. Pero lo que dice Marce es que acá en la zona media del tronco está el esternón, que es donde se unen todas las costillas, y la clavícula articula ahí en el esternón. Entonces, los músculos que intervienen en la zona, músculos importantes, ¿sí? A grosso modo, tampoco es como para que profundicemos tanto, pero para que se den una idea y entiendan, ¿sí? De lo que estamos hablando. La articulación que nombraba recién Marcelo es la que está acá, justo en el puntero, ¿sí? Viene la clavícula y se inserta en el esternón, que es el hueso que une todas las costillas. Entonces, músculos importantes, ¿sí? A tener en cuenta: el deltoides, que envuelve a toda la articulación por arriba; el trapecio, que cubre a la clavícula. El trapecio, esto es
visto de adelante, ¿no? Pero el trapecio en este caso se está viendo de la parte de atrás. Todo esto es el trapecio, ¿sí? Acá podemos ver lo que es el pectoral mayor, que viene hasta acá adelante, ¿sí? Las famosas tetillas, ¿sí? El pectoral mayor. Chiquitito, acá de costado vemos el pectoral menor, ¿sí? Todas se van a insertar con los tendones en la articulación del hombro, ¿sí? Y vemos también la importancia del músculo serrato anterior, que el músculo serrato lo que va a hacer es fijar los hombros hacia abajo para poder generar una buena postura, ¿sí? Para trabajar. ¿Cómo trabajo? Otro trabajo en este sentido, ¿sí? Y cuando bajo el codo, ahí está trabajando el serrato. No sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, el escaleno es más del cuello, los músculos del abdomen. La vista posterior, acá lo que podemos ver es, bueno, el trapecio que lo vimos, el esplenio que es del cuello, el deltoides posterior, ¿sí? El deltoides en realidad tiene tres partes, la parte anterior, que acá no se puede ver, la parte lateral o media, ¿sí? Que está justo en la mitad del hombro, el deltoides anterior está acá, el deltoide medio o lateral está acá, y el deltoide posterior está atrás y lo podemos ver representado acá, ¿sí? Vemos acá las inserciones del tríceps, ¿sí? El dorsal ancho, y acá vamos a ver unos músculos, ¿sí? Más en profundidad, acá adentro, que es el redondo mayor, el subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso. Lo que le mostrábamos recién, ¿sí? El deltoides tiene una porción lateral, ¿sí? Una porción anterior, anterior es porque va para adelante, y una porción posterior. Importantísimo que le empecemos a dar bola, ¿sí? A todo lo que le estamos explicando, porque ustedes hacen constantemente ejercicio, ¿sí? Y hacen entrenamiento, y tienen que entender después qué ejercicios van a estar trabajando, qué músculo, para que sepan por qué les damos esos ejercicios y cómo están ligados directamente a la mecánica de pecheo. Acá podemos ver el bíceps, acá adelante, y el tríceps. El ejemplo más claro que les puedo dar, o sea, con lo que acaba de decir Nico, de por qué es importante, es porque si yo no sé cuáles son los músculos que están involucrados en las acciones que estoy haciendo, puedo estar corriendo riesgo. Por ejemplo, hoy un chico me decía, estoy haciendo la rutina que me manda vos y la rutina que me manda vos. Y le digo, ¿y cómo sabes que no estás duplicando cargas? Entonces, cuando le pregunté, me dice, bueno, pero yo hago esto y hago esto y hago esto. Bueno, y cuando haces dominadas, que nosotros hacemos, por ejemplo, en el gimnasio, y le pregunté, ¿qué músculos estás trabajando? Y me dijo bíceps. Y no es solo bíceps. Y hay un montón de otros músculos ahí. Entonces, capaz Que que lo si vimos vos, la semana pasada. claro, capaz que si vos estás trabajando remo y a la vez dominada y estás cargando dos veces eh, los mismos músculos, te podés estar lastimando, te estás cargando de más. Entonces es importante que ustedes entiendan, o sea, qué músculo está asociado con el movimiento que estoy haciendo para justamente después ver si, hey, tengo dos de esto, o Nico me mandó esto, pero a la vez tengo esto otro. Esa es una de las razones por las cuales es importante saber, ¿no? Ok, y para finalizar acá, sí, vemos lo mismo, un poquitito más de cerca, donde vemos los serratos, el pectoral, ¿sí? El pectoral mayor en este caso, los músculos del deltoide, el anterior, el lateral, ¿sí? La clavícula con el acromion, sí, bueno, el acromion acá no se llega a ver, la clavícula con el final, con la articulación, el bíceps y los serratos. Bueno, acá me faltó la imagen del manguito rotador. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? No sé si alguno levantó la mano. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Bueno, acá podemos ver los músculos que involucran el famoso manguito rotador, ¿sí? Que es la zona donde articula hacia adentro y en la parte interna y en la parte externa la cabeza del húmero, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es el subescapular, ¿sí? El músculo que está por adentro, ¿sí? De la escápula, ¿sí? Por atrás de la columna, de la costilla, ¿sí? Y por adelante del omóplato, ¿sí? Y se va a insertar en la cabeza del húmero, ¿sí? En la cara anterior, para que pueda facilitar la rotación interna. Entonces, el subescapular
viene de atrás hacia adelante, se va a insertar justo acá adelante de mi hombro y cuando tire yo voy a poder hacer la rotación interna. Y estos músculos, ¿sí?, que se pueden ver acá, el supraespinoso, ¿sí?, acá lo que podemos ver es el acromion, ¿sí?, el supraespinoso, que está por encima de la espina del omóplato, el infraespinoso, que lo vemos acá, ¿sí?, y acá vemos el redondo menor. Todos se insertan en una porción lateral y posterior de la cabeza del húmero, que se llama troquíter, ¿sí?, y va a permitir lo que es la rotación externa. O sea, que si se inserta atrás y se tensa ese músculo, lo que voy a poder hacer es llevar la palma hacia arriba, como mostraba la señora, ¿sí?, y el subescapular va a llevar la palma hacia adelante. Por aclarar que el infraespinoso también hay una porción chiquitita del infraespinoso que está por acá atrás, que no se ve, que se pegotea, ¿sí?, y se une a el subescapular. Entonces el infraespinoso también ayuda un poquito a lo que es rotación interna, esa partecita. Eso yo, digamos, cuando a mí me lo explican, yo no tengo todos los términos que tiene Nico, pero cuando a mí, cuando lo leo y finalmente lo termino entendiendo como diciendo, el músculo tira del hueso, digamos. O sea, la parte de atrás de la escápula tira del hueso para rotarlo externamente y la parte que se inserta adelante tira del hueso para rotarlo internamente. ¿Es así, Eso Nico? lo podríamos mostrar si querés, podemos hacer unos dibujitos tipo en Paint. Ah, sí, bueno, pero digamos, para que lo entiendan, digamos, cuando mi cerebro le dice al músculo ese, contraete, el músculo se contrae y el músculo tira de ese lado y el brazo se mueve para allá o para allá, ¿sí? Bueno, ahora, si querés, cuando terminamos esta parte de análisis muscular, agarro una pizarra y dibujo un poquito, así queda un Sí, sí, poquito más si nos da el claro. tiempo, pues Dale. Bueno, acá lo que podemos ver es esto, ¿ves? El subescapular, ¿sí? De donde inicia, que está pegado a este hueso, ¿sí?, que es el omóplato, y donde finaliza, que es en el troquín. Acá lo que podemos ver es un poco el dorsal ancho, ¿sí? No sé si llega a ver el redondo mayor. Acá podemos llegar a ver el infra y acá vemos el supraespinoso. ¿Sí? Ven dónde se inserta. Si se inserta acá adelante, que es en esta punta que se ve acá, ¿sí?, el hombro va a rotar de manera interna y si va para atrás va a rotar de manera externa. Entonces, cuando nosotros hacemos GOMING, ¿sí?, lo que estamos trabajando constantemente es el fortalecimiento de todos estos músculos, ¿sí? La característica de nuestro GOMING es que al fortalecer el músculo, ¿sí?, también voy a fortalecer el tendón, que es donde se pega el músculo al hueso, ¿sí? Y si yo fortalezco el tendón, ese hueso está un poco más estable y se mantiene más en esa cavidad, ¿sí?, glenoidea que nosotros tenemos que tener todo el tiempo protegido. Hasta acá, preguntas de hombro. Creo que otra cosa que es importante marcar siempre es la diferencia, porque a veces los chicos piensan que es lo mismo, pero tendón y ligamento son dos cosas distintas, ¿sí? Tendón une músculo con hueso y ligamento une dos huesos, ¿no, Nico? Sí. No sé si están aburridos algunos, me parece, o están bien. Vamos a Puede meterle. ser que esté un poco aburrido, pero ya vamos a llegar a la mejor parte. ¿No? ¿Va bien entonces? Bueno, seguimos entonces. Movimiento del codo, ¿sí? El codo tiene flexión, en este caso la palma se acerca acá al hombro, ¿sí? Flexión del codo, el que trabaja es el bíceps, ¿sí? Y cuando se extiende, acá está contrayéndose el bíceps y ahora se va a contraer el tríceps, se va a extender y la palma va a bajar. Son los movimientos que tienen. Flexión y extensión. Igual, también ahí yo quería decir algo, corregirme también si estoy mal, pero cuando nosotros extendemos el codo, o sea, cuando se extiende y la palma se va hacia afuera, el bíceps no es que no funciona, sino que en lugar de contraerse, se estira, digamos, lo que nosotros llamamos una acción excéntrica, ¿no? Perdón, estaba leyendo los chats que habían puesto porque pensé que había una pregunta. Ah, ¿Cómo? ok. Que te decía, Repetime. cuando estirás el codo,
no es que el bíceps no funciona, sino que lo que hace en lugar de contraerse es que se estira, y eso es lo que nosotros hablamos a veces cuando decimos que hace una acción excéntrica, digamos, como que se estira. La acción excéntrica, el brazo baja, ¿sí? Pero yo estoy sosteniendo en realidad un peso. En definitiva sería, me dan un peso acá arriba, ¿sí? Y es un peso tal que yo no puedo sostener acá arriba y el peso mismo va a tirarme hacia abajo, ¿sí? El tríceps en ese caso, ¿sí? No está haciendo fuerza concéntrica, como se llama, no está haciendo fuerza para llevarme la mano abajo, sino que es el bíceps el que está trabajando, ¿sí? Para que la mano no baje y yo en realidad quiero ir para arriba, pero como mi peso es demasiado alto, mi mano termina a bajar. Es como que yo ponga 100 kilos en esta mano, que obviamente no lo voy a poder bancar y mi brazo va a bajar, bajar, bajar. Entonces, ese bíceps, en ese caso, está haciendo fuerza excéntrica. Me parece que es para otra charla lo que es fuerza No, igual, pero concéntrica, digamos, cuando nosotros, isométrica, no, obvio, pero extensión. cuando tiramos, digamos, el bíceps está haciendo fuerza hacia afuera, o sea, nosotros estamos haciendo fuerza hacia adelante, ¿o no? No, no, si yo empujo hacia afuera, si yo extiendo el codo, el motor principal sí o sí es el tríceps. El codo lo que va a hacer en realidad, ¿sí? Va a ser una fuerza suficiente como para que no se me dañe la articulación y lo va a utilizar de frenado. ¿Sí? Lo que va a hacer en ese caso va a ser fuerza de frenado para que yo, por potencia, obviamente no me desgarre el bíceps, Sí, para que ¿sí? no se te Porque vaya el estoy brazo haciendo fuerza de volando, golpe para que no lo estire de golpe, va a claro, estar tensando un poco, ni hablar para que se me joda la articulación. perfecto. Ok, vamos a darle pata. La articulación del codo, ¿sí? Es absolutamente compleja, ¿sí? Vamos a ir un poquitito más rápido, porque en realidad queremos pasar esta parte, ¿sí? Acá vemos dónde finaliza el húmero, ¿sí? El hueso del brazo, donde finaliza, ¿sí? Acá vemos el cúbito, que es el codo, en realidad, esta articulación. Si yo golpeo, ¿sí? En la mesa con mi codo, lo que estoy golpeando es el olecranon, que es esta parte del cúbito, ¿sí? Para que vean, y articula, ¿sí? Para formar también el antebrazo, el radio. ¿Cómo sé cuál es cuál? Hay una regla mnemotécnica muy fácil. Si yo levanto el pulgar, ¿sí? Estoy parando la antena de la radio, ¿sí? Entonces, todo el hueso que me sigue, ¿sí? De esta línea es el radio, y por ende, si yo golpeo el codo y bajo la mano, estoy con el cúbito, ¿sí? Bueno, acá tenemos un montón de ligamentos, Nico, igual me ¿sí? parece que es importante aclarar que, digamos, estamos viendo lo que sería un brazo derecho, ¿no? Del lado derecho de la pantalla, la parte de adentro, la cara interna, Acá y estamos viendo un brazo derecho. claro, porque estaba Marco y algún que otro zurdo acá que puede estar confundido. O sea, el No, no, brazo bueno, derecho, en realidad el brazo zurdo se vería sí, absolutamente opuesto. Para que se den una idea, ¿sí? El brazo derecho, que vemos acá, tiene la palma para arriba, ¿sí? Y está visto desde adentro. No sé si se me ve a mí en la cámara, ¿sí? Pero está visto desde acá adentro, ¿sí? Y la imagen que vemos nosotros acá lateral, ¿sí? Es una visión lateral, entonces está visto desde afuera, ¿sí? Del codo. Entonces, de acá podemos ver más lo que son los tendones, perdón, los ligamentos colaterales del radio, el anular del y radio. si vos tenés que ubicar el ligamento colateral, justamente que es el ligamento que a nosotros también muchas veces nos genera problemas, ¿está de la cara interna o de la cara externa? El ligamento colateral está acá. Yo lo puedo ver acá, el anterior y el cubital acá. El cubital es cara interna entonces, El cubital es cara interna, claro. listo. ¿Seguimos? Sí, ¿Qué hace el movimiento del antebrazo? ¿Sí? Lo que va a hacer se llama supinación y pronación, ¿sí? Si yo llevo lo que está haciendo en este caso el hueso, el pulgar hacia arriba, ¿sí? Se llama supinación, o la famosa pido plata, ¿sí? Supino, o pico la pelota, estoy pronando, ¿sí? Como para que se una idea. Pido plata, supino, pico la pelota, prono. Entonces ahí ven cómo articula. El brazo, en este caso, que es, acá está el húmero, ¿sí? No se mueve. En ningún momento se mueve. Lo que articula, lo que rota, ¿sí? Es la cabeza del radio, ¿sí? Con los cóndilos acá del húmero, ¿sí?
porque atrás, en esta imagen que no se puede ver, está el olecranon, ¿sí? Que tiene es un hueco, como si fuese una U, donde se inserta el húmero, y acá tengo el codo, entonces no va a poder tener esa rotación. Fíjense lo grande que es el radio, ¿sí? Cuando llega a la altura de la muñeca, ¿sí? Y lo chiquito que es para poder rotar. Y al revés, lo grande que es el cúbito a la altura del codo, ¿sí? Y lo chiquito que es cuando llega a la muñeca. Ahí creo que había una pregunta, me parece, ¿no? No, un comentario de Cintia que dice que, me parece que es Cintia, no creo que sea de Marco, que se llama supinación porque es de suplicar. Claro, bueno, en la facultad para mí era pido plata, pico Pico la la pelota, pelota. típico Claro, era futbolero. la regla mimotería. No, pero el futbolero no pica la pelota. Era así la facultad. Bueno, seguimos. Musculatura del antebrazo, ¿sí? Fíjense la cantidad de músculo que hay, ¿sí? Es porque también tenemos un montón de dedos y cada dedo tiene independencia. Entonces, para poder tener independencia tienen que tener músculos distintos. Entonces, yo acá voy a tener flexores, ¿sí? De la mano, ¿sí? Quiere decir que yo voy a bajar la mano, voy a flexionar la mano hacia adelante y tengo extensores de la mano que yo voy a llevar la mano hacia atrás, ¿sí? Pero yo puedo llevar el dedo para adelante para cerrar el tipo puño y puedo abrir la mano. Entonces son los mismos músculos que intervienen, ¿sí? Colaborando en la flexión y la extensión. Cuando trabajo flexión, ¿sí? Lo podemos ver acá, y cuando trabajo la extensión, lo puedo ver acá. Cada dedo obviamente tiene su músculo diferente. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Lo bueno que tiene el cuerpo humano es esto. Si yo quiero ver el músculo, ¿sí? Y cómo trabaja, lo toco, ¿sí? Lo toco y lo siento en qué movimiento está trabajando, ¿sí? Yo quiero trabajar o quiero sentir el movimiento que hacen los flexores de la mano, ¿sí? Me pongo la mano o me calzo los dedos en el antebrazo y tiro la mano para adelante y voy viendo cuáles son los que se tensan. O aprieto, ¿sí? Aprieto los dedos, hago puño y marco qué músculo está trabajando, ¿sí? Importante que nosotros los trabajamos siempre aparte, los individualizamos, porque es el movimiento final de la mecánica, ¿sí? Donde nosotros tenemos que transferir todo el movimiento que hacemos en el gesto en este punto. Ahí creo que hay una preguntita, ¿no? Sí. Ahora cuando terminemos con esta parte contestamos eso. Ok, la ignoro entonces. Entonces vemos los supinadores, ¿sí? En este caso, ahí vemos el supinador que está en la articulación radiohumeral, ¿sí? También lo podemos ver de este lado. Voy a ir un poquito más rápido, porque hay los pronadores, ¿sí? Que lo podemos ver de acá, ¿sí? Podemos ver acá profundos los pronadores, ¿sí? Lo podemos ver acá, el pronador es el brachioradial, ¿sí? Ahí pasó. Nico, puede ser que no todos tengamos, o que los músculos de todos no pasen por los mismos lugares, o los tendones, o los nervios, Sí, o las ligas. eso es absolutamente normal, porque todos somos diferentes. Como todos tenemos caras diferentes, este, tenemos formaciones diferentes óseas, entonces a veces el, el hueso, como si tuviésemos un sobrehueso o un dibujito más de un lado que del otro, entonces hace que capaz que eh, muerda algún nervio o algún tendón. Hay mucha gente que camina también con las piernas separadas así, hay mucha gente que camina chueca para adentro, eso es cómo se articula la cadera, ¿sí? La cabeza del fémur también, el cuello del fémur, por ejemplo, el grosor, la dirección que tiene la cabeza del fémur, hace que también caminemos de una manera o de la otra, o que tenga la rodilla para adentro o para afuera. Entonces, claro, hay un montón de variedades y posibilidades. Lo que hay que hacer cuando uno fortalece, lo que uno fortalece
es compensar esas debilidades por genética que tenemos, entonces lo que hacemos es tender a la normalidad, ¿sí? No porque seamos anormales, sino porque buscamos el movimiento que deberíamos generar para la técnica nuestra del deporte, ¿no? Entonces acá podemos ver la mecánica, Marce, si quieres acotar acá. Sí, no sé, el que sabe quién es este y lo escribe primero en el chat gana un premio. Lo que hablábamos con Nico recién, todos los movimientos de los que hablamos recién están presentes en este GIF. Muy bien. Y Lolo, ¿no? Timbre, bien. Este, Fíjense cómo el hombro se mete bien atrás de la espalda de él, ¿sí? Cuando hablábamos de abducción horizontal y ese trabajo, o que a veces hablamos los entrenadores de picheo como retracción escapular, cuando la escápula se junta con la otra, es lo primero que hace, se mete bien atrás, ¿sí? Y una vez que se mete en esa posición y empieza a girar el torso, ven como el hombro se pone en la posición de rotación externa máxima, que en el caso de Kimbrel es casi, te diría, 180 grados, y después rota a alta velocidad de manera interna, y finalmente, a lo último, el antebrazo hace la pronación, que es el movimiento natural de desaceleración, ¿no? De lo que es el antebrazo una vez que lanzamos. Y esto es lo que le queríamos mostrar con Nico, o sea, estos movimientos son movimientos claves de la articulación. Muchas veces nosotros no podemos hacer estos movimientos, muchas veces alguno, por ejemplo, no tiene tanta movilidad escapular como para ponerse en esa posición en la que se pone Kimbrel, o no tiene la movilidad de hombro como para ponerse tampoco en esa posición, tener ese rango de movilidad que tienen estos jugadores. Pero tratamos de ir hacia ese lugar, digamos, como decía Nico recién, tratando de ir hacia... No sé si es lo normal esto, porque el tipo es un animal, pero tratamos de ir hacia ahí. No No sé importa, pero si... el gesto más o menos tendría que estar igual. O sea, Claro, buscamos eso. claro. ¿Sí? Y esos son los movimientos de los que hablábamos y las articulaciones de las que hablábamos. Obviamente que para que él pueda hacer todo eso, ponerse en esa posición y moverse de esa posición con velocidad, hace falta un montón de cosas que es la que también queremos hablar hoy, ¿no? Marce. Una de las cosas es fortalecimiento. Creo que esto va, alguien preguntó, Cristian preguntó por el tema de las lesiones y qué las causan y cómo podemos evitarlas o prevenirlas. Fortalecer, bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Eh, Ahora vemos. Ahora hay otra pregunta de Gastón que ahora en un rato la contestamos. ¿Por Yo qué le respondo pues. Sí, ¿por qué es importante fortalecer los músculos? Porque, bueno, vamos a leer un poco las cosas que están acá. Los músculos en el brazo proveen una reducción importante de la torsión que siente el ligamento colateral cubital. Que esto es algo que habíamos hablado el otro día. Puede haber chicos que, sobre todo cuando ingresan en lo que es la adolescencia, empiezan a generar velocidades mucho más fuertes, ¿sí? Se empiezan a mover de maneras mucho más potentes y generan sobre ese ligamento que mostraba Nico recién, sobre todo el ligamento cubital colateral, mucha torsión, significa que van a tener mayor amplio rango de movimiento y lo van a mover con más velocidad. Y eso es la definición digamos, de la fuerza que le están poniendo ahí. Es mucha fuerza que pone el ligamento y generalmente si uno es fuerte en los músculos que rodean al ligamento, los músculos pueden absorber parte de esa torsión, de esa tensión que se le pone al ligamento. Marce, ahí lo que nos pasó cuando empezamos a implementar el programa de Driveland, ¿te acordás? Todos los casos que tuvimos que se empezaban a resentir por dolores, hasta que se terminaron fortaleciendo, los dolores Claro. desaparecieron. Sí, hay dos partes de eso. Una parte que es tal vez la articulación no está preparada para ese nivel de carga. Nosotros cuando empezamos a hacer este programa de tiro que estamos haciendo, no solo aumentamos los kilos, sino que aumentamos la cantidad de lanzamientos que veníamos haciendo semanalmente. Y por más que lo hicimos gradualmente y lo fuimos llevando a poco, hubo gente que se resintió. Generalmente Y era la gente... iniciamos bien bajo. Sí, lo aguamos bastante, como decimos con Nicolás. Pero hubo también que hacer un trabajo de gimnasio, porque justamente los que más se resentían eran los más flaquitos,
que podían generar buena velocidad, pero tal vez muscularmente no estaban del todo fuertes. No sé si querés poner la próxima. Sí, dale. Sí. Traba, se me traba. Ok. Ahí va, vamos. Obviamente, fortaleciendo los músculos, el riesgo de lesión es disminuido. O sea, cuanto más presión yo le pongo a un ligamento que no está fortalecido por los músculos que tiene alrededor, más peligroso para ese ligamento es. Y lo que pasa con el ligamento, corregime Nico si estoy mal, es que va sufriendo esas microfracturas y, digamos, si no hay nada que lo acompañe, esas microfracturas son cada vez más grandes, cada vez mayores y puede terminar rompiéndose. Hay estudios que demostraron que los músculos flexores pronadores alivian la carga del ligamento cubital colateral. ¿Cómo se hacen esos estudios? Los estudios miden, tienen mangas que se ponen acá en el brazo y miden la fuerza en la que uno le pone a la articulación de lo que es el codo, por ejemplo. El tema es que muchas veces decís, bueno, pero el codo son una serie un conjunto de músculos. ¿Cómo sabés cuáles son los músculos que más? Y porque generalmente lo que hacen esos tipos es prueban con distintos jugadores, distintos niveles musculares, distintas velocidades y van haciendo estudios que le dicen, bueno, estos son los músculos realmente importantes que tenés que trabajar para aliviar la carga del ligamento. Y estos capaz que no tanto. En todo sería genial que un atleta estuviera entrenado de todas las maneras y sea fuerte de todos lados, pero la realidad es que a veces el tiempo que tiene un atleta es reducido y hay que prestar atención a lo que realmente importa. Aclaro, Marce, los músculos flexores y pronadores, ¿sí? Están, si yo lo veo y pongo la palma para arriba, están casi arriba los músculos, ¿sí? Están cerca del codo en la parte interna, ¿sí? Si se contraen, hacen el movimiento de pronación. Entonces, al nervio cubital colateral, al estar en la cara interna, ¿sí? Si yo lo fortalezco, lo que hago es que, el ligamento, el nervio también, lo que hago es que se encasille, ¿sí? Y no genere tensiones por otros músculos o compensaciones mecánicas óseas. Por eso es importante el fortalecimiento ahí. Estás en mute, Marce. Sorry, los músculos, lo que decía recién Nico, los músculos flexores pronadores protegen al ligamento porque residen en áreas similares al ligamento en el cuerpo. Y esto es lo que hablábamos también antes, el camino de esos músculos desde el origen hasta la inserción son más complejos y probablemente sean distintos para cada uno, o sea, no todos los músculos toman el mismo camino desde el origen hasta la inserción, dependiendo de la persona, dependiendo si, como dijo Nico, tal vez tiene alguna lesión que le hizo corregir anatómicamente, su cuerpo hizo una modificación. Entonces, no todos los músculos están en el mismo lugar, no todos los ligamentos, no todos los nervios están en el mismo lugar para todos. Estos 4 músculos que están en el grupo de lo que es los flexores pronadores son importantísimos a la hora de proteger al ligamento. Bueno, lo que hablábamos también, lo que preguntó la persona antes, Cristian, ¿cómo hacemos para prevenir lesiones? Lo primero y principal es cuidar las cargas y volúmenes, ¿sí? Adelantá, Nico, creo que había 2 puntos acá. Los volúmenes diarios, los volúmenes semanales y el aumento repentino. Muchas veces los chicos dicen, bueno, no sé, hoy tiré 100 pelotas, pero no voy a tirar en todo el mes. Entonces está bien. No. O no tiré en todo el mes, entonces voy a tirar 100 pelotas. Justamente esto es todo lo contrario. Si tu músculo no viene acostumbrado a una carga, no lo puedo poner repentinamente a esa carga. O sea, el ejemplo más simple es, si no sos de correr maratones y mañana te dicen vamos a correr 42 kilómetros, no vas a llegar ni a los 5. O sea, si no sos una persona de salir a correr, si te vas a poner en esa situación, se te va a complicar y te vas a lastimar. Entonces, aumentos repentinos de carga pueden generar lesiones. Y después que te zarpes con los volúmenes diarios o semanales, también puede generar lesiones, ¿sí?
Esencial para el cuidado de brazos, fortalecimiento, ¿sí? No solo en la musculación, lo que hablábamos antes de decir, bueno, no sé, hago mi programa de gimnasio, fortalezco pecho, espalda, bíceps, tríceps, hombros, piernas también, que son muy importantes, la cadena cinética, sino también un fortalecimiento de lo que es el lanzamiento. O sea, hay que tener un programa de lanzamiento que incluya cargas graduales, como en el gimnasio, de ir subiéndolas de a poco, y mantener ese estado constante, digamos, de actividad del brazo. ¿Sí? Lo repito 1000 veces esto, cada vez que un pibe está una semana sin tirar y después agarra la pelota, hay que mirarlo con mucho cuidado, tiene que ir muy tranquilo. Si estás una semana sin tirar y de repente te vas a entrenar y tirate, no sé, 80 pelotas con tu amigo tirando a full, y te vas a resentir, te vas a joder, va a haber problemas. ¿Sí? Y después, la parte de esto que hablamos siempre nosotros, recuperación activa. Es importantísimo que hagamos oxigenación del músculo. Significa que en el momento en que nosotros lo empezamos a mover, ¿qué es recuperación activa? Hoy tiré 80 pelotas en un partido, mañana me quedo en mi casa descansando. Y eso es lo contrario a la recuperación activa. Yo tengo que al otro día levantarme, ir al club, o mismo después del partido también a veces, agarrar el gomi, hacer ejercicios, ¿sí? Que muevan la articulación, como dijimos, ¿sí? Que hagamos todos los movimientos de la articulación que acabamos de hacer, ¿sí? Abducción horizontal, rotación interna, rotación externa, pronación, extensión del codo. De esa manera oxigenamos los músculos primero, ¿sí? O sea, como que el corazón empieza a mandar sangre a esa parte, ¿sí? El sistema linfático elimina todos los residuos que hay en los músculos, ¿sí? Se juntan como residuos en los músculos, entonces viene el sistema, como que viene el sistema linfático y limpia todo, pero no lo hace eso si vos no activás. Si vos te quedás en tu casa, el sistema linfático no activa. Si vos te quedás quietito, el sistema linfático no activó y no te limpia nada, ¿sí? Y después te hace recuperar la movilidad. Otra cosa que pasa mucho después de tirar es que uno se queda todo duro a veces, como que, o mismo después de ir al gimnasio, por ejemplo, un día, al otro día estás todo duro. Para recuperar esa movilidad vos tenés que hacer un esfuerzo liviano, ¿sí? O sea, pero lo mismo que estuviste haciendo el día anterior. O sea, si tiraste, bueno, andá a tirar un poquito, pero tirá el 50%, tirá 30 pelotas y ya está. Eso es esencial para no lastimarse el brazo. Siempre y cuando no haya dolor, ¿eh? Sí, obvio. Ahí hay una foto de un Garmin, que es lo que usamos nosotros sobre todo para hacer la parte de recuperación activa, estimular, ¿sí? Que muchos a veces el Garmin lo usan de manera incorrecta. A veces uno dicen, bueno, voy a hacer Garmin, el día después de tirar y van a hacer 4 series de 20. Y no es un programa de fortalecimiento eso tal vez, ¿sí? Obviamente que depende de la tensión del Garmin y todo. Pero lo que tenés que hacer es algo suave, tal vez una serie de 10 de todos los ejercicios, ya está. Y lo que ven abajo es más o menos cuántos picheos se hacen hoy en un partido en los últimos años. ¿Sí? Miren cómo eso va subiendo cada vez más. Y va a subir cada vez más, porque la verdad es que los bateadores se hacen cada vez mejores, te hacen cuentas más largas, ¿sí? Los partidos duran más tiempo, los pitchers tienen que tirar más pelotas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los chicos y siempre fijarnos y agarrar y decir, bueno, 80 pelotas, punto, 80 pelotas, no importa si estamos en el tercer inning, cuarto inning, quinto inning, séptimo, 80 pelotas son 80 pelotas, ¿sí? Tenemos que mantener registro de cuánto van tirando los chicos, eso es esencial, todos los partidos que tiren. Y cuando hacemos esa cuenta, tengan en cuenta que no son solo los 80 que tiró cuando estaba en la placa, ¿sí? Antes de tirar la placa, por inning tiran 5 u 8 pelotas de calentamiento. Sumémosle 5 u 8 más por inning que tiró. Y antes de eso estuvieron en el bullpen tirando no sé cuántas pelotas. Entonces, sumémosle todas esas pelotas que tiraron en el bullpen. ¿Sí? O sea, la carga siempre es mucho mayor a la que nosotros vemos en el partido. Había un par de preguntas. Una de Gastón. Siendo que hay una diferencia entre la estructura de cada uno, como dijo recién, ¿cómo es posible saber cuál es la dinámica indicada para ser efectivo y no lesionarse? Hay evaluaciones de movilidad claras para poder trabajar esas cosas, donde vos lo que haces es identificar cuál es el eslabón débil y se trabaja. Sí, las evaluaciones de movilidad, como dijo Nico recién, o nosotros hemos hecho algunas en el club, o un FMS, como a veces se hace, para detectar esos problemas de movilidad que algunos chicos pueden tener.
Y lo que hacemos con eso es incluir dentro del programa de cada uno, decir, bueno, no sé, vos, Fran López o Agus López, cuando vayas al gimnasio, además de press de banco, o perdón, antes de hacer press de banco, haz estos 10 ejercicios de, no sé, gato contento, gato enojado, ponele. Entonces decimos, bueno, estamos trabajando la eficiencia de, no sé si estructura, de movilidad de ese Sí, 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 chico sí, está bien. de Desde la manera, entrada en calor. de manera individual. David dijo en referencia a los abridores o también a los relevos. No entendí la pregunta, David. Si el gráfico que mostraba la cantidad de picheos. No, el gráfico muestra la cantidad total de picheos en un partido, pero cómo viene aumentando con el correr de los años. Ok, gracias. Bueno, ¿qué cosas son esenciales también a la hora de cuidado de brazo? Comunicación número 1, ¿sí? O sea, esto, así como dije antes, uno de los riesgos más grandes es la mala utilización con respecto, o no tener un registro de volúmenes y cargas, ¿sí? Que no haya comunicación entre jugador y entrenador es un problema muy grande, ¿sí? Cuando un jugador no le cuenta al entrenador que está con cansancio, que está con dolor o con lo que sea, se producen problemas, ¿sí? O lo que hablaba antes recién, si yo tengo un jugador que está haciendo una rutina y yo le mando otra y resulta que está haciendo las dos, y el mismo día que está haciendo remo con mancuerna, está haciendo dominada y está haciendo, no sé, alguna otra cosa más, y le estoy matando la espalda. Entonces, si no hay comunicación, aparecen siempre los problemas, ¿sí? Y si me duele el brazo, hey, me duele el brazo, sorry, hoy me duele el brazo, o entré en un inning, entré bien, me dieron un par de palos, me sentí mal, me molestó. Obviamente sabemos que hay distintos tipos de dolores, está el que persiste y está el que se va, pero si hay un dolor fuerte ahí, hay que hablar, ¿sí? Es importantísimo. Nutrición, obviamente, el tema como el que hablamos constantemente. Los tiempos en los cuales comemos, ¿sí? Son importantes, en los cuales consumimos las calorías, las proteínas, son importantes. Hablamos con Nico 20.000 veces, muchas veces lo vemos ir a la pista, te dan 3 vueltas y tienen ganas de vomitar. Y le preguntás qué comieron y te dicen, no merendé. O no, merendé pero hace 3 horas. O no, merendé un sanguchito y Igual unos. algo muy pesado y lo acabo de terminar de comer, te dicen. Claro, también. Entonces es importante manejar los tiempos, dar espacio también entre la ingesta y el entrenamiento y obviamente también tener una buena conciencia de lo que son las cantidades y los ingredientes, ¿sí? O sea, por eso es que la mayoría les recomendamos que vayan al nutricionista y la mayoría van y tienen un plan y tienen que comer lo que tienen que comer, la cantidad que tienen que comer. ¿Tá? Y después descanso, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, el tema de cuidar los horarios, ¿sí? Donde o sea, me parece que ahí es como una mezcla de cosas. No estoy hablando del descanso entre salidas y entre las veces que tiro, sino estoy hablando del descanso a la noche. Nico, Tampoco, sí. adelantame a ver que falta un par de Sí, sí, lo diapositivas. iba poniendo, sí. Ah. Ahí pusimos lo que más o menos es un desayuno y una merienda antes de competir, o antes de entrenar, perdón, y un almuerzo común. Después el otro gráfico abajo es lo que ven, es horas dormidas. Ese es el mío, por ejemplo, ¿sí? O sea, horas que dormí en este último mes. Y solo las que tienen estrella llegué a 8 horas, por ejemplo, ¿sí? Y yo tengo que tratar de dormir 8 horas por día. Y más un pibe joven, porque crecen mucho más si duermen bien, ¿sí? Lo otro también que ven a la derecha es cómo dormí, si dormí bien, si me mantuve despierto, si estuve un sueño profundo, si no tuve sueño profundo. Esto también es importantísimo. Por más que yo duerma 8 horas por día, pero las duermo mal, me acuesto tarde, me levanto tarde, cambio los horarios de lo que es mi metabolismo, ¿sí? Eso también me jode en el entrenamiento. Si yo me voy a dormir con el celu a la cama y estoy 3 horas con el celu mirando una pantalla. Ahí mutealo a Pehuen. Ah, ok. A ver. Ahí Gracias está. por mutearte. Si yo me voy a dormir con el celu a la cama, me voy a dormir hiper despierto, o sea, y me acuesto mal, o sea, no me acuesto bien, no voy a tener un buen sueño. Entonces es importante que yo, mirá cómo miró Cintia Marco, para vos. Es importante, no, y yo no puedo ir con el celu a la cama, eso mucha gente lo hace, pero tratemos de que sea mínimo, ¿sí? De que no sea que me vea una serie de 3 horas y después me dormí.
porque no te vas a ir bien, ¿sí? Y aparte te vas con eso, con la pantalla prendida, los ojos así, qué sé yo. Y lo digo y yo sé que tampoco lo hago un montón de veces, pero generalmente los jugadores que tienen altísimo rendimiento en estas cosas se cuidan muchísimo. No sé si queda alguna otra slide, Nico. No, ahí también. Ok, hay una otra pregunta de Caxan. ¿Cómo se podría explicar el tema de musculatura en lanzar más duro, como en el caso de la musculatura de Michael Lorenzen y la de Chris Sale o Josh Hader, que tocaban a la misma velocidad o hasta más, con menos musculatura? No, no sé A si ver, Nico ¿cómo conoce se...? a Michael Lorenzen, pero Michael Lorenzen es un tipo que está trabadísimo y tira 103, creo. No creo que Chris Sale haya tirado 103 igual. Porque ahí tiene que ver mucho también la técnica y la calidad y la cantidad de potencia que puede generar el músculo. No siempre el volumen indica la cantidad de potencia y la aceleración que tiene el músculo, sino también que tiene que ver mucho la técnica, tiene que ver mucho la calidad de movimiento y el entrenamiento. Entonces puede tener menor musculatura, puede ser un flacucho, pero está muy bien entrenado en velocidad y en potencia, la velocidad de brazo, digamos, ¿no? Y en potencia, y lograr aplicarle esa potencia a la pelota, entonces se ve cómo llega a esos valores. O tener una musculatura un poco mayor, quizás sea un poco más lento en algunos que otros gestos, y estar bien entrenado y llegar a la misma velocidad. Mientras llegue, hay varios caminos. El entrenamiento nunca es matemático, no siempre 1 más 1 es 2, y hay un montón de caminos diferentes para poder llegar al mismo resultado. No sé si Eh, respondí ahí, Esteban. Joya. sí, yo lo que Sí, quería sí, agregar ahí es gracias. que, es como dice Nico, ¿no? Van a ver, o sea, siempre que hablamos de musculación, nunca falta el que dice, hey, pero ese es flaquito y tira re duro. Y sí, pero es lo que decimos siempre, hay uno, hay dos, o sea, y como dice Nico, puede ser que haya gente que está, o que genera tal vez más rango de movimiento. Lo que tal vez Nico no conoce acá de Chris Sale es que te mete el brazo allá atrás, porque el brazo de él es enorme y las Tiene más piernas de él rango son de movimiento. enormes, genera un rango de movimiento enorme. El tipo te cruza la bola El igual tipo que es muy Randy Johnson. alto. Sí, igual que Randy Johnson, zurdo Bueno, entonces alto. ahí tiene que ver mucho entonces lo que es la palanca que tiene el brazo. Influye muchísimo en la velocidad. Cuanto más larga la palanca, mayor fuerza. Es lo mismo que yo te quiera pegar con un escarbadiente o te quiera pegar con el bate. Con el bate te rompo la cabeza, con el escarbadiente apenas te pincho un poquito. Eso tiene que ver la palanca que tiene el húmero para poder generar la potencia. Y ahí Marco dice que también en las personas están las fibras musculares tipo 1 y tipo 2, y eso influye en la fuerza, y claramente. ¿Sí? El tipo 1 es una fibra de contracción lenta, fibra 2 es contracción rápida, entonces cuanta más contracción rápida tenga esa fibra o mayor cantidad de fibra yo tenga disponible, voy a poder generar mayor potencia. Y si yo tengo mayor cantidad de tipo 1, voy a tener mayor resistencia. Los maratonistas tienen mayor cantidad de tipo 1, ¿sí? Y los que generamos potencia acá en el béisbol, en los saltos, ¿sí? Tienen de tipo 2. Nosotros, como raza blanca, por decirlo de una manera, la etnia blanca, tenemos un 60-40 más o menos de distancia, 55, 45 más o menos de distancia de fibra tipo 1, tipo 2. Eso es genética. Nazco con esto. Lo que sí puedo hacer es, si yo hago un muy mal entrenamiento, puedo transformar fibras de tipo 2, que son de contracción rápida, en fibras lentas, y ahí no puedo volver para atrás. O sea, la fibra que se transformó en lenta, ya perdí. No la puedo volver a entrenar para atrás. Entonces es muy importante, en la fase de crecimiento que tenemos nosotros, es muy importante el entrenamiento que le damos, porque los podemos volver mucho más lentos a los chicos. Y la raza negra, que lo que estaba diciendo, tiene un bagaje mayor y puede haber hasta 75-25 de diferencia. Por eso es lo que se dice, que el negro salta más, que corre más. Entonces, ahí la genética cuenta un papel importante, ¿no? Sí. Igual no nos quedemos, o sea, lo que no quiero que les quede acá es, bueno, entonces no hay que hacer fuerza porque si no soy genéticamente, No, no, al contrario, puedo claro, todo, descansarlo todo lo igual. contrario, o sea, y no, bueno, pero Chris Sale tira así porque, bueno, tiene buena mecánica, no, o Pero sea, también nosotros, entrena un montón. claro, nosotros tenemos que movernos hacia ese lado, sí, o sea, hacia ese lado. De hecho, Chris Sale ahora tiene Tommy John. Ahí Juan dice, la movilidad ayuda a eso también, y sí, la movilidad es clave.
yo no puedo aplicar buena fuerza si el músculo no se estira para poder tirar hacia adelante. Si yo tengo un rango de movimiento corto y no puedo hacer lo que nosotros decimos la abducción horizontal para llevarlo hacia atrás, ¿sí? No voy a poder llevar nunca la mano hacia atrás y voy a tirar de acá adelante. Entonces de acá adelante voy a poder aplicar una cierta grado de fuerza y de acá atrás voy a poder aplicar otro. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Fue medio una clase de anatomía hoy, ¿no? Y bueno, pero era clave hacerla. Bueno, Bueno, si no hay preguntas. espero no los hayamos aburrido demasiado. Bueno, agradecer también la posibilidad, sí, siempre es importante tener la cercanía con ustedes, importantísimo, entonces también gracias ahí Cascan que se entendió todo, ¿sí? Nada, importante esto, valoremos esto, Caxan. las llegadas a Caxan, bueno. Yo te digo Casca y vos te das vuelta, entonces para mí funciona igual, es como un apodo. Eh, Acá lo importante es la cercanía, ¿sí? El ida y vuelta, el que entendamos que nosotros lo que estamos generando con estas charlas es un aprendizaje y una elevación de ustedes mucho mayor, entonces tenemos que seguir apuntando para esto, hay que lograr que casi todo Vélez Béisbol esté en una sala como esta, nos tienen que obligar a nosotros, corriendo la voz, a que tengamos que hacer una o dos charlas seguidas o buscar otra plataforma que tenga más de 100 personas, ¿sí? Pero tenemos que buscar esto, ¿sí? No todos los clubes lo tienen, no todas las disciplinas lo tienen, y es absolutamente valorable, ¿sí? De parte del béisbol de Vélez que siempre da que hablar, ¿no? Así que bueno, yo de mi parte agradecerte, Marce, por el tiempo. Sé que te estuve rompiendo mucho las bolas con todo el armado y corrigiendo cosas, pero bueno, No, nada, está bueno, gracias y así estamos. quedó bien Quedó y bueno. coincido con Nico. Tenemos que, digamos, la idea nuestra es generar contenido que a ustedes les sirva. O sea, nosotros podemos venir mañana y decirle, hagan este ejercicio, hagan este otro. Y no decirle ni por qué ni cómo. Pero nos parece que la mejor manera que ustedes pueden crecer como jugadores es si entienden por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué se mueven como se mueven. O sea, el día de mañana van a agarrar y van a poder hacer sus propias decisiones, decir, yo quiero entrenar así, yo quiero estimular más este tipo de fibra, o yo quiero trabajar más en la movilidad. Llega un momento donde cada jugador es autónomo y tiene que encargarse de su propio rendimiento. ¿Sí? Y nosotros estamos preparándolos a ustedes para eso. ¿Sí? No es la idea venir acá y darles contenido choto, por decir de otra manera. Digamos, queremos que se lleven un contenido bueno. ¿Sabes? ¿Quién preguntó ahí? Hay un par de dudas. Marco, me quedan dudas los grupos musculares del cuello, cómo influye trabajar en el hombro. Perdón que yo sobre el final con la pregunta. Nico, vos. Sí, sí, influyen, depende del acortamiento. Si yo tengo todo lo que es el trapecio, el esplenio, el esternocleidomastoideo lo tengo todo acortado, voy a estar así con los hombros. Entonces yo lo que voy a tener que hacer en realidad es tener que hacer un trabajo especial para poder relajar ese músculo y poder generar el descenso. No solamente voy a tener que trabajar ese rato para poder trabajar hacia abajo, digamos, y trabar el hombro, sino que voy a tener que relajar mucho lo que es la musculatura y aflojarla para que tiendan a ir a su posición normal. Y obviamente va a repercutir, porque si yo tengo todos los hombros trabados hacia arriba, cuando quiera lanzar no voy a poder llevar el brazo hacia adelante, y hay más mecánicas que se generan en el cuerpo en el lanzamiento. Veíamos a Verlander antes, todas las articulaciones que nosotros no vimos y son absolutamente importantes en el lanzamiento, y si no están dadas en un tiempo determinado y hacen ese gesto específico, no voy a poder lanzar. Entonces, obviamente, tengo que tener una buena postura, una buena corrección de hombros, ¿sí? El pecho tiene que estar bien alineado, el brazo izquierdo va a generar sus movimientos. Ahí que Marci lo hizo el otro día en la clínica, Sí, hizo bien. otro día En la hacemos explicación. otra charla de tobillo, cadera y del resto, Ah, que si son parte quieren, de la cadena cinética, son importantes, pero bueno, esta es la que más llama la atención. esta es la más importante, claramente. Ahí también Fer preguntó alguna rutina para hacer y fortalecer ahora en casa. Sí, la mandamos todos los días, todas las semanas. Toda la Los semana lunes, mandamos una al o sí. grupo de los entrenadores. Si no la estás recibiendo, pedile a tu entrenador que te la reenvíe, Fer. Pedile a Ricky que te reenvíe porque todas las semanas mandamos.
Y. Bueno. Pablo dice. Listo, bueno. Nada. Bueno, ¿Qué listo. dice? Yo no tengo más nada. Y agradecerles a todos, como siempre, a vos, Nico, también. Abrazo. Estamos en contacto, gente. Gracias. Hasta luego, gente. Muchas Muchas gracias, gracias. chicos. Saludos para todos. Impecable. Muchísimas gracias.